tenemos ya en estudios a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, a quien agradecemos porque él ha llegado hace algunos minutos al aeropuerto y ha volado acá con el tráfico y todo hacia nuestro estudio. Él ha sido observador internacional el día de ayer y pues quién mejor que él para que nos detalle sobre cómo fue este proceso y el no. Ya finalmente, ¿qué podría decirnos sobre esta respuesta del pueblo colombiano? Muchas gracias, Rocío. Efectivamente estoy bajando del avión, pero mis primeras palabras son para decir aquí en Lima, feliz día a los periodistas de Canal 7, de RTP, que tienen una labor tan extraordinaria que yo los veo cada día, ¿ya? Fíjate, efectivamente, lo de ayer en Bogotá y en toda Colombia ha sido a mi juicio un baldazo de agua fría completo. Las encuestas, los pronósticos al suelo, porque gran parte de los analistas extranjeros, nacionales, creían que iba a haber una victoria del sí, y las últimas horas se dio una reversión de ello y ahora nos encontramos con que el pueblo de Colombia ha dicho no, y eso significa que tiene que haber una reingeniería inmediata del contenido, tiene que ser profundo del contenido del acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esto significa también, como lo ha dicho el propio presidente, a quien algunos creían que como consecuencia de este acontecimiento ya iba a renunciar, ¿no? El presidente está allí para poner la pauta como corresponde a un jefe de Estado, pero tiene que ensanchar ahora el proceso, sí, es decir, lo que se ha ventilado por 4 años y medio, una negociación importante, trabajada, con sus defectos y virtudes, pues el pueblo de Colombia lo que quiere es que ahora se abre el abanico y entren otros actores visibles, entre ellos el jefe de la oposición, el líder de la oposición que es el presidente, el expresidente Álvaro Uribe, y otros actores nacionales, es decir, el presidente Santos está apostando por un mecanismo ya de concertación nacional para auscultar cuáles son los puntos en los que habrían cuestionamientos sustantivos y que llevaron a que el no salga victorioso el día de ayer. Exacto. ¿Cuáles serían estos puntos, digamos, en los que había más polémica? Se hablaba de la participación en el Congreso de este grupo y muchos en Twitter decían, yo no quiero votar por el sí para que en algunos años pues el gobernante sea alguien de la FARC. Y también otro punto, aparte de esto, era, decían, ¿no?, que no iban a ir presos y que nadie firmaba un acuerdo de paz para ir a la cárcel. Es lo que acaba de decir, lo último, Rocío, es lo sustantivo. Es decir, 52 años de flagelación interna de una guerra que fractura toda la vida nacional colombiana, no se podía de un día a otro hacer el famoso borrón y cuenta nueva. Entonces, lo que buscan los colombianos es que no haya ningún mecanismo ni nivel de impunidad. Y creo que allí ha estado además el punto más álgido de la negociación, donde los líderes de las FARC no iban a tener pena privativa de la libertad. Esto se tiene que volver a trabajar, porque lo que busca una sociedad como la colombiana, herida otra vez, que ha sufrido de flagelo, no quiere que esto pase inadvertido y que haya pues un antecedente para que pueda gravitarse en la conciencia colectiva de los colombianos que el dolor de 52 años es un dolor que tiene que tener un resarcimiento social en el tiempo, a la luz de los acuerdos. Para el no que ha prosperado ayer, no habríase puesto en el verdadero debate nacional. Entonces, ahora hay que trabajar en ello. Y en segundo lugar está el tema de las indemnizaciones, de los sueldos hacia los miembros de las FARC. Esto se ha hecho antes con el M-19, cuando se incorporan a la vida social, política en Colombia. Sin embargo, no entra todavía en el entendimiento de los colombianos por qué a exguerrilleros que han estado en la montaña, socavando la tranquilidad, cometiendo delitos, el Estado tenga que mantenerlos por 2 años consecutivos con un sueldo que más o menos sería unos $220. Entonces, evidentemente esto también va a ser replanteado en el tema de fondo, y creo que
lo más importante es que van a haber otros actores. El presidente Santos lo ha dicho, pero él va a jefaturar todo el proceso, ha instruido a que ya viajen el día de hoy hacia La Habana los negociadores que estuvieron en todo este proceso, y para hoy ha convocado a una primera reunión en este abanico abierto para crear un marco de concertación, de tal manera que se pueda llegar a un ajuste social comedido e importante. Pero ¿qué es lo más trascendente? Que tanto las FARC con Timoshenko, que ha declarado anoche, como el presidente Santos, han coincidido en que continúe la en paz, que el cese de hostilidades, Rocío, es un cese permanente. Es decir, lo que vamos a ver en adelante van a ser negociaciones en un clima, como tú muy bien dices, de paz, de no violencia, y esto sí creo que es un paso importante. Va a haber una reingeniería, no va a ser fácil porque las FARC ya firmaron un acuerdo. Retroceder, fíjate, eso de retroceder nunca, van a tener que meditarlo bastante, pero ha habido una situación como esta que también hay que decirlo, significa un golpe político. Exacto, al propio muchos presidente criticaban Santos en Twitter al presidente, que Colombia es la vergüenza del año, pero más allá de eso, señor Mackay, ¿qué otros puntos habrá que ajustar? Es otro acuerdo el que se va a hacer, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ventilarse. Si acaso a partir de lo firmado se va a trabajar aquellos puntos álgidos, o como yo creo que va a priorizar la FARC, va quizás a querer a volver a un borrón y cuenta nueva para iniciar todo un proceso de negociación, lo cual estaríamos hablando, Rocío, de unos 4 o 5 años más, si acaso la voluntad política de las partes no se materializa como tiene que ser. En los acuerdos, en las negociaciones, cuando hay voluntad, se puede allanar rápido una respuesta positiva, pero cuando esto no prospera, cuando hay en el camino óbices, obstáculos, piedras en el camino, es muy difícil que se pueda conseguir. En estos momentos Colombia es técnicamente una sociedad polarizada, una sociedad dividida. Pero podríamos señalar que está dividida, como dicen entre sí, ¿no? Porque ha habido una abstención del 62, de más del 62%, entonces está correctamente decir que, digamos, la mitad del pueblo le dijo sí, la mitad no. ¿Qué pasó con esa gente? Es importante tu análisis, Rocío. Lo que pasa es que en Colombia los procesos de votación, sufragio, son voluntarios. Entonces, normalmente, salvo cuando se tratan de elecciones presidenciales, hay un alto nivel de votación, de hacer efectivo este acto cívico. Pero fíjate, con todos los cuestionamientos que han habido en el camino, la lluvia que hemos, los observadores, visto ayer en Bogotá, intensísima, también esto contribuyó a que la gente no saliera de las casas. Y otros elementos accesitarios en el camino, evidentemente no permitieron contar con un mayor número. Sin embargo, ese 13% que se esperaba, que también fue cuestionado como el famoso umbral, es decir, 4,5 millones de votos, se pasó de todas maneras. Pero por más que haya pasado, como sabes, el mecanismo es que mientras el no ha prosperado por encima del sí, entonces el proceso ha sido evidentemente contrario a las expectativas del gobierno del presidente Santos. Y ahora, hablando de su participación ayer, ¿cuántos observadores internacionales estuvieron y cómo fue este proceso de vigilancia? Fíjate, Rocío, fue un honor para mí participar. Yo lo hice en mi calidad de observador internacional por la Federación Interamericana de Abogados, que tiene 75 años de existencia, está acreditada en todos los mecanismos del sistema panamericano, y la MOE, que es la Misión de Observación Electoral de Colombia, después de un proceso riguroso, dicen ellos, en fin, nos acreditaron como tales. Y hemos sido, entiendo que en general, porque han habido observadores de otras entidades internacionales, alrededor de 420 observadores, lo cual es importante y lo cual es bueno, porque eso coadyuva a garantizar el clima, Rocío, de neutralidad que debe imperar. Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de análisis, ningún tipo de opinión. Nosotros vamos y estamos dentro para describir el proceso objetivamente,
y establecer a la luz de la experiencia, como que ya tengo que preparar mi informe de lo que hemos visto en el camino. ¿Qué es lo que yo he visto en las diversas mesas de votación que hemos visitado en Bogotá? Hemos visto que primero, lo que coincido contigo en el sentido de que el nivel de abstención es bastante importante. Sin embargo, los jóvenes siempre tienen estas ganas por participar. Ha habido una mayoritaria participación de jóvenes y no ha habido incidencias que puedan señalar, digamos, actos de fraudulento, de nulidad o algo por el estilo. Porque se hablaba de compra de votos, ¿no? Sí, siempre... en un proceso siempre van a haber este tipo de matices. Yo, en lo que el trabajo que hemos realizado, no lo hemos visto, y las conversaciones que hemos tenido con los demás observadores al final de la tarde, cuando hemos estado en pleno proceso de conteo, en general creo que ha sido un proceso importante. Más bien Colombia está dando el ejemplo que los resultados al 99,97% se ha tenido a solamente 2 horas de la finalización del proceso, que fue a las 4 de la tarde, cuando en países como por ejemplo Venezuela, como sabes, tardó como 4 días para saber el resultado. Entonces creo que es importante, un acto cívico que fortalece la democracia en Colombia y que recrea el clima de paz. Ese no es el inicio de ninguna guerra, ese es un no para hacer una reingeniería en el tratado, en el acuerdo alcanzado, y que puedan finalmente llegar en una mesa civilizadamente, como corresponde a que las posiciones maximalistas de ambos lados puedan, nosotros, coincidir. Y ahora este no de ayer, el no del pueblo colombiano, ¿desestabiliza de alguna forma la economía o digamos los negocios con otros países? No, yo creo que... ¿O varía en algo hasta que se firme otro acuerdo? Tu pregunta es muy importante, Rocío, pero creo que la contundencia del discurso de, creo, 3 minutos del presidente Santos anoche en Bogotá, en Colombia, le ha dado tranquilidad al país para decir, entre otras cosas, que el orden público se mantiene. Como jefe de Estado va a garantizar hasta el final de su mandato que se alcance la paz y que abre el abanico para que participen todas las fuerzas vivas. Eso se llama concertación política, Rocío, que en un Estado-nación, cuando eso no prospera, surgen este tipo de circunstancias, este tipo de situaciones que no le dan la posibilidad para que se pueda fortalecer desde el inicio del proceso. Entonces, el presidente está a la cabeza. Seguramente va a haber otros actores visibles. El presidente Álvaro Uribe. ¿Es le asegura una campaña, digamos, para el 2018? Y yo creo que sí, pero fíjate, creo que el presidente Santos, y ahora lo digo políticamente, no creo que vaya a trilateralizar el proceso de reingeniería de la negociación. ¿Qué es lo que te quiero decir? No creo que sea el gobierno con Santos, el no con Uribe y las FARC. Creo que el presidente Santos va a incorporar en esa base ancha al expresidente Uribe y a todas las fuerzas políticas de Colombia, y también, por supuesto, con la otra parte que es las FARC. Con ella, evidentemente, va a buscar evitar que el solo liderazgo que ya tiene el presidente Uribe no termine de afirmarse, porque él es finalmente en la práctica el verdadero victorioso. Exacto. ¿Cómo lo ha empoderado? ¿Qué le espera a él políticamente? Mucho. Creo que lo ha empoderado, y él ha salido ayer más bien consciente de ese empoderamiento, con mucha tranquilidad, con mucha solvencia, a tomarlo como corresponde, como un ex jefe de Estado que arremetió y debilitó a las FARC en los 8 años de poder, y el presidente Santos en los 8 siguientes, o lo que va, que ya son 6, la negociación con las FARC. Entonces hay un proceso concatenado de Estado, la acción primera de carácter militar por parte del presidente Uribe y la acción diplomática por parte del presidente Santos, lo que hace en consecuencia un juicio de valor que estamos frente a una acción del Estado para buscar acabar con esta etapa fratricida que ha vivido Colombia por más de 50 años. Por supuesto, finalmente, de haber otro acuerdo con otros puntos, ¿este se debería o se va a someter nuevamente a un plebiscito? Sí, yo creo que sí, porque fíjate, Rocío, qué bueno que lo digas. En los procesos políticos sustantivos de los países,
la determinación del pueblo es Vox Populi Vox Dei, la voz del pueblo y la voz de Dios. ¿Qué significa eso? Significa legitimación, y lo que seguramente se vaya a hacer ya en el proceso mismo legitimado, porque van a haber más actores, de todas maneras terminará con la participación ciudadana, que le va a dar ese sello que garantice en el tiempo una acción de Estado que garantice el futuro de una Colombia diferente y distinta, para que no venga otro gobierno del futuro y quiera dislocar lo que se haya trabajado. Eso hace un régimen democrático, serio, y creo que esa fórmula debe continuar en Colombia. ¿Y qué pasa con los países, los presidentes que acudieron a esta firma? ¿Deberían pronunciarse, dar su respaldo? Yo creo que en este proceso han habido 2 garantes y 2 acompañantes. Los garantes, Cuba y Noruega, y los acompañantes, uno por las FARC, que es Venezuela, y el otro por el gobierno, que es Chile. Creo que estos países tienen un mayor compromiso todavía. No está acabado nada, al contrario. Entonces eso supone para ellos un espacio de responsabilidad compartida, porque se trata del principio de solidaridad internacional con lo que le pasa a Colombia, y seguramente vamos a ver una participación activa de estos 4 países que han venido además teniendo un buen trabajo en el interior, en las negociaciones que suelen ser difíciles, no son negociaciones que se puedan hacer de un momento a otro. Esto demora, esto toma su tiempo, hay que intercambiar planteamientos, y seguramente van a estar allí. Además, que sería interesante que hayan algunos otros actores. Sería importante que Estados Unidos, por ejemplo, tuviera una cuota allí para posibilitar el allanamiento cuando se produzcan algunas posiciones duras, pétreas, que suele haber en la negociación, y que como consecuencia de todo esto, que significará otra vez una reingeniería, van a haber posiciones duras, acuérdate, por parte de la FARC, que en lo que ha habido habían ganado muchísimas cosas, pero que hoy el pueblo colombiano las ha cuestionado. Ojalá que cedan por la verdadera paz, pues que es lo que se espera. Muchísimas gracias, el analista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, quien apenas llegó al aeropuerto Jorge Chávez, ha venido acá y ha tenido esa diferencia con 7.3 Noticias. Muchísimas gracias, y con esto vamos a hacer una pausa, regresamos en breve.